Ya está listo. Ok, vamos a hablar de un tema que es sumamente importante, aún para el tiempo de hoy, por las tantas confusiones que existen de interpretaciones de bíblicas. ¿No? Desde que yo me convertí, que fue alrededor del año 70 y pico, hasta hoy en día, yo he oído acerca de la venida de Cristo, por lo menos 5, 6, 7, 8 veces. Cada vez que algo sucede, Cristo viene. Y yo digo, bíblicamente, ¿dónde dice eso? Pero las personas malinterpretan fábulas, leyendas, historias, cosas que se creen. Y esto hace que el cristiano no pueda tener un crecimiento fijo de saber quién es. Su identidad está en juego. Y lo que cree que es lo que produce su identidad no está basado en la Biblia, por lo cual no está nunca en un terreno fijo, sino está en un terreno que se mueve, arenoso. Y Dios no nos quiere así, más en estos momentos. Yo quiero que usted sepa esto. Dios siempre ha estado en control de la tierra. Todo lo que pasa en la tierra, Dios lo sabe. Y Dios lo usa. Y Dios tiene un plan, y el plan de Dios es de esta manera. Lo terminó y entonces lo empezó, lo cual indica que no puede fallar. Y una vez se dice, ¿cómo es posible que lo sabe o lo terminó y ahora lo empezó? Bueno, yo he pasado por construcciones, lugares donde están construyendo algo y tienen el edificio tal como va a lucir y lo que va a ser. Y no hay nada hecho. Y paso a los 6, 8 meses y veo el edificio conforme a como lo planificaron. Dios planificó el final de todas las cosas y entonces las empezó. Y el final no es apocalíptico como mucha gente piensa. O sea, es un final. Dios empieza con un hombre, una mujer. Dios termina con un hombre y una mujer. Empieza con Adán y su esposa, sacada de adentro de él, y termina con Jesucristo y su iglesia, sacada de adentro de él. Pero bueno, vamos a buscar ciertas escrituras, porque quiero hablar por qué debemos conocer la doctrina cristiana claramente. Perdón, por qué debemos saber y entender lo que leemos. Una de las cosas más difíciles para los cristianos es el entender la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura es de tiempos geográficos, de tiempos históricos, cosas que se dijeron a personas de aquel tiempo y que no la podemos traspasar a nuestro tiempo porque no eran para nosotros, eran para ellos. Y aquí a lo mejor, si Dios nos lo permite, tocamos algo referente a eso. Pero vamos a empezar con la primera escritura. La primera escritura, vamos a mirar el libro de Timoteo, o la carta de Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo. Y vamos a empezar en el capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 11. Y vamos a encontrar cosas que son necesarias para nosotros. Espero que todos lo tengan. Vamos a leer. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Que no enseñen diferente doctrina. Y la doctrina es una enseñanza, pero la enseñanza bíblica tiene que salir del entendimiento bíblico correcto. Solamente hay un entendimiento. Y a veces las personas leen, pero sacan un versículo fuera del contexto, de la razón por qué la carta fue escrita.
Yo le decía a alguien esta semana, uno se pone a leer una novela de un detective que lo llaman para investigar la muerte de una mujer. Así empieza la novela. Pero por el camino se encuentra con otra mujer, se enamora de esa mujer, tiene hijos con esa mujer y tiene diferentes cosas pasando. Pero ¿acerca de qué es el libro? Acerca del detective y la investigación de la muerte de la mujer. Si tomamos lo que sucede para olvidarnos de esto, perdimos el equilibrio, la percepción de por qué se escribió la carta. Y Pablo es uno de los que nos lleva continuamente a la doctrina, continuamente a la doctrina. ¿Verdad? Entonces, terminando ahí en el versículo 3, porque hay una coma al final, algunos que no enseñen diferente doctrina, coma, ni presten atención a fábulas y genealogías, o sea, descendencias interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento que te estoy dando, ¿cuál es el mandamiento que le está dando? Te mandé para que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Okay? Y entonces nos dice, pues el propósito de este mandamiento que te estoy dando es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Una fe que es viva. Y la fe, para que esté viva, tiene que estar colocada en la creencia correcta. De las cuales cosas, ¿cuáles cosas? De las que te mandé que no enseñaran, ¿verdad? De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. O sea, por no conocer la doctrina y empezar a creer otra, o predicar otra, o ir a fábulas, pues por ahí se apartaron a vana palabrería. Queriendo ser doctores de la ley, y aquí está hablando ahora del judaísmo, lo podemos ver, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y entonces agrega, pero sabemos que la ley es buena. Si uno la usa legítimamente. ¿Cuál es el uso legítimo de la ley? El enseñarte que no la puedes cumplir, porque no tienes ni la fuerza de voluntad, ni la puedes tener, porque el pecado habita en ti. Y lo que la ley hace es descubrir en ti aquellas cosas bien profundas. Mientras más te metes en las cosas de Dios, más profundas te das cuenta que las cosas más profundas de tu vida están mal desde el principio. Existe odio, rencor, existe tantas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Todas producto de que nacimos de una semilla corrupta. ¿Verdad? Entonces la ley es buena si uno la usa legítimamente. Si la uso entendiendo que no la puedo cumplir y la razón que se dio es para enseñarme eso, la ley es legítima. Pero si pienso que la ley se dio porque el plan de Dios era que yo cumpliese la ley, siempre que te encuentres con la ley, te vas a encontrar que estás siendo condenado. Porque la ley se escribió en tablas de piedra para enseñarte la dureza de nuestro corazón. Y cada vez que me confronto con ella, me enseña siempre lo mismo. Eres un pecador. No puedes cumplir esto. Señor, no puedo cumplir esto. Siempre vas a fallar en todo lo que hagas. La ley no se dio para que tú la cumplieses. La ley se dio para enseñarte quién tú eras.
Y ese es el uso legítimo de la ley. Después dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Quién es el justo? El justo es aquella persona el cual ha ido a un juicio acusado de crímenes y ha sido encontrado inocente. Tú eres el justo. Un bar de Pablo decía, el creyente en Jesucristo ha sido justificado del pecado. ¿Por quién? Por el juez principal del universo, el único Dios y justo. Te vio tu fe y dijo, ok, lo que tú merecías, yo lo estoy cobrando en mi Hijo. Y si tú crees que allí se pagó lo que tú merecías, quedas absuelto. El domingo vamos a hablar de la justicia. La ley no fue dada para el justo. Si tú eres justo, Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si tú eres justo, la ley no fue dada para ti. Por mucho que te quieran decir, por mucho que te quieran agregar, la ley no fue dada para ti. Dice aquí, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Todo el mundo que se opone a la sana doctrina, ¿ok? La ley fue para él. Después el versículo dice, según el Evangelio del Dios bendito, las buenas noticias del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Y Pablo sigue hablándonos porque nos quiere explicar algo. Y dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Qué le parece? Dios escogió a alguien que perseguía a la iglesia, alguien que mataba, arrestaba, encarcelaba, hacía que apedraran, hacía que confesaran que Jesucristo no era el Mesías. A cientos de personas. Ahora, el versículo 13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, más bien fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces agrega, palabra fiel y digna de ser recibidos por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué condición más buena? De que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios vino a buscar a los pecadores para que todo aquel que creyese en lo que Él decía, encontrase vida eterna. Pero por esto fui recibido a misericordia. Esta es la razón, ahora va a dar. Para que Jesucristo mostrase en mí, primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Mira, si tú ves todo lo que Pablo hizo, cómo injurió a los creyentes, persiguió a la iglesia, los maltrató, los arrastró, los encarceló, le tenían pánico.
hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Y la idea fue dejarlo que hiciese todo aquello con la idea de utilizarlo a Él para enseñar cuán grande es su misericordia y su amor por nosotros. Cuando uno ve a Pablo y cómo Pablo pudo haber sido perdonado, cómo Dios lo pudo poner en un ministerio. Pero eso te enseña el amor de Dios. Y a veces nosotros, por no tener una doctrina clara en nuestras vidas, el pasado se nos acerca y nos persigue. Cometemos un error y pensamos que ese es el fin del mundo. Para mí, Dios me abandonó, Dios me dejó, todo me va a salir mal. No, al contrario, al contrario. Mira, no sé si nunca has visto un niño cuando hace alguna maldad o cuando le ocurre algo y ve al padre, en vez de huir de él, corre a él. Cuando uno tiene la doctrina correcta, ¿qué tú crees? ¿Que uno no cae en problemas? ¿Que uno no tiene los mismos problemas a diario que usted tiene? ¿Qué tú crees? ¿Que no batallamos completamente? Sí, seguro que lo hacemos continuamente. Y a veces, pues fallamos. Pero cuando fallamos, no huimos. Al contrario, vamos a Él a pedirle que, perdón, no, ya nos perdonó, que nos dé la fuerza, que nos ayude a que eso no siga pasando en nuestras vidas. Pero no me condeno, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Vamos a ir. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vuelve Pablo a agregarle a Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. O sea, pelea, ¿ok? De acuerdo a las profecías que se hicieron sobre ti, manteniendo la fe y la buena conciencia. Sumamente es necesario mantener la conciencia limpia. ¿Por qué? Porque cuando yo me siento culpable, no puedo funcionar bien. Entonces tengo que, una vez más, limpiar mi conciencia. ¿Cómo limpio mi conciencia? Bueno, definitivamente no la puedes mandar a una tintorería, pero limpias tu conciencia sabiendo que fuiste perdonado. ¿Qué tú crees? ¿Que Dios que vive en ti no sabe lo que tú haces? ¿No sabe lo que piensas? Pero todo eso lo haces por ignorancia, porque todavía no has llegado al momento de entender que Él gratuitamente te perdonó, que Él te buscó porque te amaba, ¿sí? Y que ahora que eres hijo, te ama mucho más. Vamos a seguir. Desechando cuál, la buena conciencia y la fe, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales Himeneo y Alejandro, quienes entregué al adversario, a Satanás, adversario. Un día tenemos que lidiar bien claro con esa palabra, para que aprendan a no blasfemar. Ahora fíjate, de ahí vamos a irnos a otro lugar, ¿no verdad? Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 2, vamos a empezar en el versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No existe más nadie. Si usted quiere llegar a Dios a través de mí, se equivocó. El mediador es Jesucristo. Si quieres llegar a Él a través de la mamá de Jesús, te equivocaste. El mediador es Jesucristo. Si quieres llegar
a Él a través de supuestamente santos o a través de tus buenas obras, te equivocaste. Solamente hay un mediador. Si no vas a través del mediador, nunca vas a llegar a Él. ¿No, verdad? Es el único mediador que existe entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él fue el rescate tuyo, te rescató de donde estabas. Estabas en camino a la muerte, pero el pecado con el que naciste no era tu culpa. Y ahora Dios rectificó eso a través de tu fe en Él. Te dio un nuevo nacimiento. Y agrega esto el apóstol Pablo. Para esto, versículo 7, para esto, yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles, o sea, de las naciones. ¿Ok? Fuera Israel, pensaba en Israel y que el resto de las naciones los llamaba gentiles. ¿Ok? Pero Pablo fue hecho apóstol, predicador y maestro de los gentiles en fe y verdad. Tremendo eso, ¿no, verdad? Cosa bien grande. Vamos a ir. Vamos para el capítulo 3 de Timoteo, de Primera de Timoteo. Y vamos a leer 2 versículos. El 16, no, vamos a leer el 16. O el 15, vamos a leer el 15 y el 16. Esta es una carta ministerial. Esta es una carta del apóstol a alguien que él ha estado enseñando para que sea ministro. Y le está diciendo cómo debe comportarse y las cosas que debe hacer. Perdón, vamos al 14. Yo siempre... Pero es que me interesa que aprendas el contexto de lo que está diciendo. En el 14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Quién es la casa de Dios? ¿Este edificio? No. La casa de Dios eres tú y soy yo. Esa es la casa de Dios. La iglesia del Dios viviente. Wow. Columna. Fíjate lo que la iglesia del Dios viviente es. Columna y baluarte de la verdad. Y si esa verdad se compromete, ya la columna no es tan fuerte. Y le agrega esto en el versículo, e indiscutiblemente, no se puede discutir esto, grande es el misterio de la piedad, el misterio del amor de Dios, grande es un misterio. Dios fue manifestado en carne. ¿Te acuerdas de Juan? Capítulo 1, en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. A veces las personas separan las cosas y no las juntan. ¿Ok? Si Dios envió su palabra, ¿de dónde salió la palabra? De Dios. ¿Y la palabra era qué? Dios. Tú me escuchas donde quiera que están. ¿O me estás viendo? Estás oyendo mis palabras. Mis palabras salen de mí. Esa palabra y yo somos uno. Es lo mismo. ¿No, verdad? Entonces Dios se manifestó en carne. Tomó un cuerpo humano. Justificado en el Espíritu. De esto tenemos que hablar. Tenemos que hacer una lección acerca de la crucifixión para entender qué fue. ¿Por qué fue crucificado en una cruz? ¿Por qué fue alzado en un madero? ¿Verdad? Muy importante.
justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oh, pero la carta sigue y uno se da cuenta aquí en la carta qué está sucediendo en el lugar a donde lo está enviando. ¿Ok? ¿Qué está sucediendo en esa iglesia? Capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, se iban a ir alejando de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos que clasificar esa palabra demonios un día. Enseñanzas que no son bíblicas. Por la hipocresía, fíjate, de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ya la conciencia de ellos estaba tan fuerte como una piedra, no les importaba nada, no les dolía nada, lo hacían simplemente por ganancia. Y dice que prohibirán casarse. Wow. Acuérdate que esto que está hablando, dice él que iba a suceder en los postreros tiempos, en los tiempos siguientes. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Yo creo que tenemos sectas que prohíben el matrimonio, ¿verdad? Y prohíben ciertas comidas en ciertos días. Yo me acuerdo que la carne no se podía comer en los viernes. Había que comer pescado. Y yo no sé si es que tenían un negocio con las tiendas de pescado o simplemente prohibieron comer carne aquel día. No sé. Pero bueno, eso no es lo que quiero enseñarte. Lo que quiero enseñarte es esto. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse. Está hablando de comida. Si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado lo que comes. Si esto enseña a los hermanos, será un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que ha seguido. Vamos a buscar otro. Vamos a la segunda carta de Timoteo. Vamos a leer 2 versículos ahí simplemente, ¿no? ¿Verdad? Porque me gustaría enseñar de la carta esta completa, ¿no? ¿Verdad? En el capítulo 1, Timoteo encuentra a Pablo en este momento en la cárcel. Y le escribe, y empieza en el capítulo 1, versículo 4, y le dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también. Madres, padres, mantengan una fe firme, que los demás la puedan palpar. Fuerte, fuerte. A ver, déjame ayudarte. Acabamos de pasar Pentecostés, el día que el Espíritu Santo descendió por primera vez sobre los creyentes y se convirtieron en casas de Dios. En la casa de Dios muchas habitaciones hay. Se convirtieron en habitaciones porque el Espíritu de Dios, el Dios viviente, está en ellos. Pero antes que eso sucediera, tenía que pasar algo. Vino las Pascuas. ¿Okay? Las Pascuas era donde en el libro de Éxodo, para sacarlos de la opresión de Egipto, Dios utilizó un sacrificio de un animal, de un corderito, ¿verdad? Y dio ciertas especificaciones de cómo debían hacerlo.
no se podía romper de él ningún hueso, había que tenerlo 4 días y examinarlo, ¿verdad? Tenía que ser una cantidad correcta, no se podía dejar de él nada, se comía, cuando se llenaban ya todo el mundo, lo que quedaba había que quemarlo, ¿no, verdad? Y ese día tenían que tomar de la sangre de ese corderito y ponerlo alrededor del marco de la entrada de sus casas. Y ese día Dios pasó sobre Egipto y mató a todos los primeros nacidos de Egipto, excepto en los lugares donde vio la sangre. Dios quería darle una lección a Egipto, porque Egipto le había matado los primeros hijos a Israel. ¿Verdad? El siguiente día salieron, cuando era una sombra de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesucristo vino, Él era el que iba a ser el Cordero, el que Dios le había prometido a Abraham. Dios proveerá el sacrificio. Cuando Abraham quiso matar a su hijo, Dios, no lo mates, yo voy a proveer el sacrificio. Y lo que le quiso decir, voy a proveer mi propio hijo. Y cuando Jesucristo fue crucificado y resucitó al tercer día, ese día, bajo la ley, siempre es en junio, la Pascua. Es el tiempo de cosecha en Israel. Junio, julio, agosto, parte de septiembre. ¿Verdad? Entonces había que ir el día siguiente y llevar una espiga de cebada, de trigo, de lo que hubieran sembrado. Y con esa espiga ir al templo y presentársela a Dios. Se llamaba la fiesta de las primicias, la fiesta del primero. Y era representativo de que Jesucristo era el primero en resucitar de la muerte. Y era significativo de que la cosecha que se iba a recoger 50 días después, 49 en realidad, ¿verdad? La cosecha iba a ser idéntica a la espiga, porque la espiga había sido tomado de la cosecha. Lo que te quiero decir es esto: Jesucristo era la espiga, el primero, y nosotros somos el resto de la cosecha. Y la cosecha y la espiga son iguales. O sea, que lo que había en Jesús está en ti. Lo que había en Él está en ti. El espíritu que resucitó a Jesucristo es el mismo espíritu que está en ti. No hay ninguna diferencia entre Cristo y tú. Yo he pasado mucho tiempo con iglesias tratando de enseñar tu identidad, porque Dios necesita que sepamos quiénes somos para que podamos servirle de acuerdo a como Él quiere, para que podamos vivir conforme a quienes somos. Yo creo que aquí vamos a terminar haciendo una serie, pero la vamos a tener que hacer, no sé cómo, porque necesito una pizarra grande, ¿verdad?, para empezar a escribir de cómo te convertiste en alguien que recibió las mismas promesas que Dios le hizo a Abraham. Todas las promesas que Dios le hizo a Abraham son tuyas y son mías. Y a veces no las entendemos. Y Dios quiere no que las entendamos, sino que tengamos la expectativa de recibirlas. La expectativa de recibirlas. Abre tus manos, díselo: Dios, yo soy un hijo, un descendiente de Abraham. Y el pacto tuyo con Abraham es eterno para él y su descendencia. La provisión, el cuidado, tantas bendiciones, la sanidad de toda enfermedad, tantas cosas que le prometiste a Abraham,
yo también soy heredero de todas ellas. Enséñamelas para que yo tenga expectativa de quién tú eres y quién yo soy y que me pertenece por tu haberme hecho tu hijo, descendiente de Abraham, coheredero juntamente con Cristo. Lo que Cristo heredó, tú heredaste. Vamos a seguir. Y sabes qué, a veces el no poder cambiar tu forma de pensar te detiene. Es como si fuera una muralla que no te permite cruzar. Es como si fuera algo que te encierra. Y por mucho que tú quieras saberlo, lo dices, pero no lo crees. Lo dices, pero no lo crees. Y Dios dice, síguelo diciendo hasta que lo creas. Síguelo diciendo hasta que lo creas. ¿Por qué? Porque esa es la verdad. Da mucho trabajo enseñar a las personas. Y más cuando uno compite con tantas fábulas, ¿verdad? Con tantas diferentes o tantos diferentes entendimientos de la palabra, con la cual es una sola. No existen dos. Es una sola. Y Dios quiere enseñarte. Dios quiere enseñarte. Pero vamos a seguir ahí. Terminamos rápido. ¿Cuánto tiempo nos queda, hermano Steven? No. Nos quedan 20 minutos. All right. Vamos a ver. Estábamos en el versículo 4, donde Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. No sabes cuántas ganas me dan de verlos a todos. Para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del regalo de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, ciertos dones que Dios le dio. ¿Verdad? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, pues estaba en la cárcel cuando escribió esto, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Cuando aquel tiempo los perseguían por esto, hoy simplemente nos rechazan, ¿verdad? Pero así todo, no nos podemos avergonzar, porque el Evangelio es el poder de Dios. Y después dice, ¿quién nos salvó? Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme a lo que hicimos, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada. Wow. Ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Te das cuenta de lo que dice? Quitó la muerte y te dio inmortalidad a través de sus palabras, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y entonces le agrega, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ay, Señor. En el capítulo 2, versículo 1, le dice, tú
Pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dios todo lo que hizo por ti y lo que está haciendo y lo que va a hacer, lo hace por gracia, no porque te lo mereces. Nunca pienses que te mereces nada, ni nunca pienses que lo que has hecho te hace desmerecedor de nada. Es simplemente que Dios quiere poner tu vida en una forma correcta. Y después le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esto en realidad, la razón por la cual uno enseña, buscando hombres idóneos que aprendan esto y que lo puedan enseñar a otras personas, ¿verdad? Y el propósito de todo esto es la importancia de la doctrina de enseñanza, porque la sana doctrina no te sirve para salvarte, para salvación es la gracia por fe, pero después tienes que crecer como hijo del rey. Mira, déjame explicarte lo que dice el apóstol Pablo y lo que dicen los otros apóstoles en cuanto a la doctrina y la necesidad de la doctrina, ¿no, verdad? Porque la sana doctrina nos sirve para de no incluir en nuestras prácticas o en nuestra fe elementos que no estén debidamente basados en las Sagradas Escrituras, o que estaban basados y eran sombras, pero que ahora tenemos la realidad. Y Dios quiere que vivamos en la realidad y no en las sombras. Nos sirve para responder a los de otras creencias que remandan razón de nuestra fe. Y también nos sirven para un sinnúmero de cosas, para edificar nuestras vidas fuertemente. Vamos a ver, en Efesios capítulo 4, libro de Efesios capítulo 4, versículo 14. La razón de que Él constituyó 5 ministerios para la iglesia, apóstol, profeta, maestros, evangelistas y pastores, ¿ok? Fue para perfeccionar a los santos, para la obra de su ministerio, de su servicio a Dios, ¿no, verdad? Y estos ministerios van a existir hasta que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuál es la unidad de la fe? Que existe una sola fe. Y tenemos todos que enfocarnos en esa unidad, que creamos lo mismo, ¿verdad? Y del conocimiento del Hijo de Dios. Pensamos que conocemos todo acerca de Él, pero hay mucho más. En Él se encuentra toda la sabiduría de Dios. Y tenemos que ahondar según vayamos creciendo, tener un conocimiento más práctico, más básico, más fuerte, que nos dé más poder, que nos dé más voluntad, que nos haga amarlo más, que nos acerque más a Él, que nuestra comunión sea con Él más fuerte, que lo reconozcamos en todos los momentos. Somos de Él. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que podamos llegar a la estatura que tenía Cristo, de tener todo lo que Dios era en Él. Y después dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Se oyen los vientos de doctrina por todos los lugares, ¿verdad? Se oyen todo tipo de cosas raras por todos los lugares.
Yo a veces me pongo a oír predicadores en la radio, en la televisión, y tengo que apagarlo porque me molesto con lo que dicen. No que yo sepa más que ellos, pero hay ciertas cosas básicas que no se pueden cambiar, ¿no, verdad? Uno tiene que aprender a leer y entender lo que lee. Y no se puede sacar un versículo fuera del contexto de esa carta. Y las personas toman textos, un versiculito, fuera del contexto. ¿Ok? Y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento y doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Lo hacen adrede. Muchos lo hacen porque no saben, otros lo hacen a propósito, ¿no, verdad? Y después dice, si no, que siguiendo la verdad, en todo amor, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos que tener pendiente esto. Pablo aconseja en Tesalonicenses, a los tesalonicenses, y les dice, en el capítulo 2, versículo 15, les dice, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para preservar la sana doctrina. Y lo leímos, le dijo en 1 Timoteo 1:3, le dijo, para que mandases a algunos que enseñen diferente doctrina. Siempre ha habido quienes enseñan diferente doctrina. ¿Ok? Pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. La ley fue dada para sujetar a los desobedientes, pero todavía existen personas que insisten en la ley y quieren volverte a llevar a una esclavitud que nunca tuvimos, ¿no, verdad? Una esclavitud que nunca tuvimos. La ley tuvo su tiempo. ¿Saben lo que dice la palabra en el libro de Romanos acerca de la ley? Creo que está Romanos 10, capítulo 10, versículo 4. Dice, capítulo 10, versículo 4, libro de Romanos, porque el fin de la ley es Cristo. Cristo ya vino, Cristo murió, Jesús vino, Jesús murió, resucitó, está sentado a la mano derecha de Dios. Entonces, el fin de la ley era Cristo. ¿Por qué? Porque la ley era una sombra, pero Cristo era la realidad de aquella sombra. Y después dice, para justicia, para perdón a todo aquel que cree. Y después agrega, porque de la justicia, del perdón, que es por la ley, el perdón que uno encuentra por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero nadie pudo nunca cumplirla, solamente Jesús. Pero la justicia, o sea, el perdón que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. No está lejos, ¿eh? Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para perdón,
pero con la boca se confiesa para salvación. Recibir el perdón y la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hermano, te he dicho todas estas cosas y el tiempo se me ha consumido. Yo creo que sería bueno, porque yo sé que muchas personas ni entienden lo que está sucediendo en el mundo entero, ni por qué Dios ha optado por incluirse de una forma más fuerte y más clara en estos tiempos, debido al hombre. El problema de Dios siempre fue el hombre. Dios es Dios. Dios no lidia con diablos, ni con... No, yo no quiero entrar en eso. Dios no lidia con eso. Dios es Dios. Dios es el creador de todo y todo lo que Él creó le obedece, quiera o no quiera. ¿Y por qué los hombres no lo obedecen? Porque Dios le está dando oportunidad. Porque Dios prefiere que todos se arrepientan para no tener que destruirlos. Yo quisiera que todo el mundo se virase a Él. Que todo el mundo aprendiese que Él es amor. Que nos creó por amor. Y que nos está salvando por amor. El amor de un padre por sus hijos. ¿Y sabes qué? A veces las consecuencias de nuestras decisiones, el momento en que a veces perdemos la cabeza y nos irritamos y contestamos, o nos vemos en situaciones que no sabemos cómo salir de ellas y nos preocupamos, aunque la preocupación no te saca de ella. No es más fácil ir a Dios, no es más fácil decirle, Señor Jesucristo, si no lo has hecho. Yo confieso con mi boca que tú eres Dios. Lo leímos anteriormente. Dios se manifestó en carne, que tú eres Dios. Y creo en mi corazón que fuiste levantado de los muertos. Ahora eres salvo. Ahora sucede algo en tu vida. Y si tú lo has hecho, ¿por qué entonces ahora en este momento estás pasando por situaciones tan fuertes, tan críticas? ¿Por qué ves tu familia a lo mejor no estando unida como tú quisieras? ¿Por qué ves las cosas? Empieza a abrir tus brazos y a recibir la bendición de Dios. Eres un hijo de Abraham. La bendición de Abraham está en ti. Pídela y recíbela, pero recíbela con fe. Ahora, no hay razón para que tú estés sufriendo en ningún momento. ¿Sabes cuál es la fortaleza del Señor en ti? El gozo. Y deberíamos vivir gozosos de que se nos dio vida eterna, de que se nos hizo dignos de recibir una herencia como la del Hijo de Dios. Sí, sabiendo nosotros todo lo que hicimos y lo que seguimos haciendo. Pero Dios, en su gran amor con que nos amó, puso su amor por encima de todos y se convirtió en un ser humano para morir por nosotros, con la idea de que nosotros disfrutásemos quiénes somos. Empieza a disfrutar quién tú eres. Alábalo, dale gracias, dile gracias Señor, gracias Dios, porque las cosas que yo veo no tienen que ser como yo las veo, pueden tener un final hermoso. Señor, te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén.